Alma mía, vuelve a la luz. Adonai te llama, vuelve a su verdad. Yehuda dio un paso adelante, un paso que cambió la historia. Un hombre quebrado, cargado de culpa, enfrentando al poderoso virrey de Egipto, sin saber que era su propio hermano perdido. Pero ese paso era más que valentía, era Teshuvá. Era el corazón diciendo, no huiré más. Ruach Elohim, despierta nuestro corazón, haznos volver, haznos volver. La voz de Judá temblaba, no por miedo, sino por responsabilidad. Él ofreció su vida por la de su hermano menor. Y en ese instante, el cielo mismo pareció inclinarse. Porque cuando un ser humano se entrega por otro, la Shejina se acerca, la oscuridad retrocede y la redención comienza. Y Yosef no pudo contenerse. Todos los años de silencio, de heridas, de traición, se derritieron como cera ante una llama divina. Hermanos se encuentran, lágrimas descienden. Adonai sana lo que parecía perdido. Yosef lloró, pero no era un llanto de dolor, era un llanto que limpia generaciones, un llanto que une lo que la envidia había roto, un llanto que revela que Adonai nunca abandonó la historia, ni a Yosef, ni a sus hermanos, ni a ti. Porque Vayigash y se acercó, no es solo un acto físico, es un llamado eterno. Es la voz de Adonai diciendo, acércate a mí como Yehudá se acercó. Aunque tengas culpa, aunque tengas miedo, aunque hayas fallado, acércate. A ti regresamos, Adonai Eloheinu. A ti regresamos, Rey de misericordia. Y en esa cercanía, Yosef y Yehudá, dos destinos en conflicto, se fundieron en perdón. Porque el perdón no borra la memoria, pero sí redime el propósito. El dolor se volvió escalera, la caída se volvió ascenso, el exilio se volvió comienzo de una promesa mayor. Y tú que escuchas estas palabras, también tienes un Vayigash frente a ti. Un momento para dar un paso hacia la luz, incluso si algo dentro de ti aún tiembla. La Teshuvá no exige perfección, solo exige un paso, un acercamiento, una sinceridad que rompa el silencio entre tú y tu Creador. Quebranta mi corazón,
lléname de tu luz. Vuelve, vuelve, pueblo amado. Vuelve, vuelve, pueblo amado. Bahigas nos enseña que la reconciliación es sagrada, que la unidad abre puertas que ni la fuerza ni el intelecto pueden abrir, que cuando volvemos unos otros, volvemos a Adonai. Y así, José abrazó a sus hermanos, el pasado quedó lavado, la familia volvió a respirar y la historia de Israel avanzó hacia su destino eterno. Hoy, Adonai te invita igual. Acércate, perdona, pide perdón, regresa, haz tu propio Bahigash. Porque cuando un corazón se acerca a su rey, el cielo entero canta. Luz de misericordia cae sobre nosotros, Adonai Malkeinu. A ti volvemos, a ti volvemos.